Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama El verano que conocí a David, parte 1. De niña, vivíamos en una vieja casa de campo. Recuerdo que mi padre me decía que tenía más de 100 años y que esa era la causa de los ruidos extraños en mitad de la noche. Nunca le creí. Estaba convencida de que los ruidos eran solo David haciendo tonterías abajo. Pero en aquellas primeras semanas de nuestra amistad, nadie en la familia creyó que fuera él. Nunca me molesté en preguntarme por qué. Mi padre había heredado una granja de cerdos de 75 acres que él y su padre habían construido desde cero. No recuerdo cuántos cerdos teníamos, pero eran suficientes para 2 establos. Viví en esta granja con mi familia, 3 hermanos mayores y uno menor, hasta los 8 años. Nos mudamos repentinamente después de un grave accidente que sufrió Joey, mi hermano menor, que lo dejó paralítico. No entendí entonces por qué mi padre vendió su granja, pero ahora sí. No tenemos vecinos cercanos ni dignos de mención. Solo el señor Carlin. No sabía mucho de él, salvo que era dueño del campo de maíz que estaba justo enfrente de nuestra casa, y siempre me saludaba cuando iba en su tractor. Mi madre en una ocasión me contó que él tuvo hijos y esposa, pero que un incendio se los llevó, dejándolo solo, haciendo que su casa terminara siendo un campo de maíz. Ahora bien, es importante destacar que el señor Carlin rondaba los 80, y mi madre me contó que todo eso sucedió cuando él era joven. Sospecho que habían pasado unos 50 años desde que su casa se quemó por completo, hasta el verano en que conocí a David. Era la primera tarde de lunes de verano. Estaba especialmente feliz porque no había tenido que ir a la escuela, y en aquel entonces era algo así como un lujo. Había dado una vuelta en mi bicicleta por el largo camino de entrada, pero como era una niña de 6 años valiente, me había cansado de dar vueltas, justo afuera de casa. Ansiaba la aventura. Sabía que no había ninguna posibilidad de que mis padres me dejaran bajar sola al puente, pero lo que no supieran no podía hacerles daño. Mi padre estaba en la granja y mi madre seguía adentro, lo que significaba que no podía ir. Todavía no. Esperé el momento oportuno, dando vueltas en la entrada hasta que vi a mi madre alejarse, rumbo a su grupo de la iglesia. Vi una oportunidad y la aproveché. Era la última hora de la tarde, y el sol estaba alto en el cielo. Jack, mi hermano mayor, estaba subiendo en una carreta. Me acerqué a él y con toda la dulzura que pude, le rogué que me dejara ir, recordándole que el puente estaba apenas a 50 metros de nuestra casa. Los labios de Jack se apretaron en una fina línea, como solía hacer cuando pensaba. Entrecerró los ojos y volvió a mirar hacia el granero. A papá no le gusta que te vayas sola, lo sabes. Querrá que uno de nosotros te acompañe. Hice un puchero y le dirigí la mirada triste que llevaba semanas perfeccionando en el espejo. Lo sé, pero estás ocupado. Jim está con papá y ni siquiera sé dónde está Johnny. Por favor.
He estado en casa todo el día ayudando a mamá con la limpieza. Incluso fregué las paredes, Jack. ¡Las paredes! Actuaba como si me hubieran hecho una gran injusticia, cuando en realidad mamá y yo fregábamos las paredes una vez al mes. Pero Jack no lo sabía. La mirada de mi hermano se posó en mí. Miró por encima del hombro una vez más, buscando a nuestro padre, que no aparecía por ningún lado. Sabía que lo tenía en la palma de mi mano. Lo que pasa con ser la única hermana es que ellos desarrollaron una necesidad de mantenerme a salvo, y también feliz. Y a veces eso se extendía a dejarme hacer cosas que sabían que no debía hacer. De acuerdo, Jessie, dijo, usando el apodo que tanto odiaba. Pero solo por esta vez, y si te atrapan, no le digas a papá que fui yo. ¿De acuerdo? Di un salto de emoción. ¡Sí!, grité felizmente. Subí a la bici y pedaleé tan rápido como pude. Mi plan era largarme de ahí antes de que Jack entrara en razón y se diera cuenta de que mi padre lo habría asesinado por dejarme ir sola. Vivíamos bajo reglas estrictas. Nadie menor que Jim, de 10 años, podía ir solo a ningún lado, ni siquiera a la vuelta de la esquina. Mi padre creía firmemente en el sistema de compañeros. Sus preocupaciones venían del simple hecho de que era verano. Verano significaba trabajadores migrantes en la casa del señor Carlin, que nadie de la familia conocía. Conseguí llegar hasta el puente sin que Jack me llamara ni que papá saliera del granero. Una vez ahí, pasé mis escasos y preciosos momentos de libertad, enrollando palitos en las pegajosas telarañas. Tras varios segundos, las arañas solían desprenderse de su tela y explorar el palo, dándome la oportunidad de poner la palma de la mano debajo de ellas y esperar a que descendieran y me hicieran cosquillas con sus diminutas patas. Mi madre le tenía pavor a las arañas. Mis hermanos, para no heredar su miedo debilitante, me habían enseñado que no eran más que bichos peludos. Me parecían adorables, lo cual admito extraño. Estaba a punto de soltar a mi quinta araña entre la maleza, junto a los postes metálicos del puente, cuando una vocecita me sacó de mi trance. ¿Es una araña?, preguntó con incredulidad. Me levanté y me di la vuelta solo para encontrarme con un niño, probablemente 1 o 2 años mayor que yo, parado a pocos metros de mí. Sus ojos estaban fijos en la araña que ahora colgaba de la punta de mi dedo. Me dedicó una sonrisa que mostraba los dientes, mientras lo miraba fijamente. Sí, respondí, lista para recibir críticas. ¡Qué bien! Me encantan los bichos, admitió. Mis ojos se iluminaron. ¡A mí también!, exclamé efusivamente. Me llamo Jasmine. ¿Y tú?, pregunté. David, respondió, pronunciando la palabra graciosamente. Dijo David. Tardé un minuto entero en deducir que era mexicano, lo cual tenía sentido, dado el color de su pelo y su piel, algo poco común en la zona donde vivía. ¿Quieres jugar?, pregunté, dándole al niño un palo. Dijo que sí, y ahí estábamos hombro con hombro, deshaciendo telarañas. Pronto se nos acabaron los grandes arácnidos con los que jugar, pero eso no detuvo a David. Se acercó al otro lado del puente y encontró una araña elegante, pulvosa y gorda para tocarla. «Ven aquí, Jasmine», gritó con risa en la voz. «Mira qué bonita está. Deberías sostenerla. Haré como que te tomo fotos». Sentí un repentino hormigueo de miedo que empezó en la base de la columna y me subió por las extremidades. Extendí mi pequeña mano y aparté el palo de la mano de David de un manotazo. ¡Ay!, gritó mirándome fijamente. «No puedes tocar esas, David», le expliqué, intentando controlar mi repentino miedo y mi ira. Hice lo que pude para explicárselo como mi padre me explicaba todo, con calma, en silencio y sin enojo. ¿Ves ese punto rojo en su lomo? Si le miras la panza, tendrá un reloj de arena rojo. Eso significa que es venenosa. Es una viuda negra.
le expliqué. No puedes tocarlas, si te muerden podrías morir. David se limitó a reír, negando con la cabeza. ¿Quién te dijo eso? Quien quiera que haya sido miente. Mi papá las atrapa todo el tiempo, insistió. Hablaba con tanta convicción y seguridad que recuerdo haber pensado que quizás me había equivocado. Quizás eran las arañas con puntos amarillos las que no debías tocar. ¿Estás seguro?, pregunté. Esperé a que sintiera antes de empezar a girar el palo lentamente por la telaraña. La araña acababa de empezar a hurgar en la ramita cuando una voz familiar me llamó. Me di la vuelta con la vista puesta en mi casa, donde Jack estaba de pie, agitando los brazos. «Ven aquí, es hora de cenar». «¿Puedo traer a mi amigo?», grité. Jack se quedó un buen rato con la mirada puesta en David y en mí, antes de asentir. «Claro, ¿por qué no? Le diré a mamá que prepare otro lugar». Tiré el palo al suelo abandonando la araña. Me volví hacia David, quien por una u otra razón parecía un poco enfadado. Lo ignoré, sin saber ni importarme mucho porque estaría molesto. ¿Quieres venir a cenar?, pregunté. El rostro de David empezó a recuperar la misma expresión agradable que había tenido desde que nos conocimos. Asintió. «Claro, gracias». ¿Necesitas pedir permiso?, pregunté, mientras levantaba mi bicicleta del suelo. David negó con la cabeza. «No, mi papá no se preocupará, a menos que salga después del anochecer». Apenas eran las 5 de la tarde, todavía quedaba mucho sol de verano en el cielo. Juntos caminamos por la calle y cruzamos la entrada. «Oye, mamá», grité al entrar en la casa. Señalé a David. «Este es David», dije, usando su pronunciación. «Lo encontré junto al puente», expliqué. «A su papá no le importa si está aquí, siempre y cuando llegue a casa antes del anochecer. ¿Puede quedarse a cenar?». Mi mamá se giró hacia nosotros con los ojos brillantes de diversión y felicidad. Probablemente porque por primera vez en mucho tiempo había traído un amigo a casa. «Claro que puede quedarse», respondió mamá. «Gracias. Gracias, señora», dijo David, con una sonrisa en los labios. «De nada», dijo mamá, mientras cogía un tazón de vidrio lleno de papas y las llevaba al comedor. Todos los demás ya estaban sentados con la mirada fija en David y en mí, mientras cruzábamos el umbral. La confusión se apoderó de los rostros de mis familiares mayores, mientras que Johnny, que solo era 2 años mayor que yo, se reía y murmuraba algo en voz baja sobre mi incapacidad para encontrar un verdadero amigo. Miré a David, quien parecía completamente avergonzado. Nunca había estado tan furiosa en mi vida. Los amigos de Johnny eran terriblemente racistas, y aunque mis padres hacían lo que podían por detener su comportamiento, de vez en cuando se les escapaba algún comentario racista, muy parecido a este. Lo fulminé con la mirada, pero fue mi padre quien habló. «Johnny, eso no está bien. Discúlpate», exigió. Johnny nos devolvió la mirada con irritación. «Lo siento», dijo con desprecio. No se disculpaba en serio, de eso estaba completamente segura, pero nadie más se molestó en regañarlo. Así que David y yo simplemente nos sentamos en silencio, uno al lado del otro. David miró a Johnny con enojo durante varios segundos, pero Johnny se aseguró de ignorarlo por completo. «Entonces, David, ¿de dónde eres?», preguntó mi madre. «De México», respondió David. «Mi papá y yo venimos aquí todos los años en verano para que mi papá pueda trabajar. A veces también ayudo», respondió. «Oh, qué interesante», exclamó mi madre, antes de mirarme a los ojos. «¿Cómo se conocieron?», preguntó. Sabía exactamente a dónde iba esto. «Mamá, no estamos saliendo», insistí.
Mi madre levantó los brazos en señal de rendición. Nadie dijo que así fuera. Solo pregunté dónde se conocieron. Junto al puente, David respondió. Estaba sentado cortésmente con las manos cruzadas sobre el regazo. Por alguna razón no había tocado la comida. De hecho, sus ojos seguían fijos en Johnny, quien frunció el ceño en respuesta. Sí, junto al puente, respondí. Vi cómo la ira se apoderaba lentamente del rostro de mi padre, y Jack se removía incómodo en su asiento. Mi papá abrió la boca probablemente para preguntar por qué creía que era buena idea ir sola al puente. De repente, recordé la araña, y aunque no pretendía interrumpirlo, tampoco había madurado lo suficiente como para desarrollar la paciencia necesaria para esperar que alguien más hablara. Oye, ¿qué arañas son las viudas negras? ¿Son las del punto amarillo o las del punto rojo?, pregunté. Mi padre arqueó las cejas. Vi a Jack relajarse. Me lanzó una mirada de agradecimiento. Punto rojo, respondió, con una voz que no dejaba lugar a discusión ni incertidumbre. En ese momento, supe que se había olvidado por completo del puente, porque ahora estaba pensando en las arañas y en mantenerme alejada de las más peligrosas. ¿Por qué? ¿Viste una?, preguntó. Sí, David pensó que podíamos jugar con ella, pero le dije que no. Omití la parte en la que decía hacerlo de todos modos. Aléjense de esas, dijo papá, mirándonos a los dos con los ojos entrecerrados. Sí, señor, dijimos al unísono. La cena pasó rápido. A David y a mí nos dijeron que saliéramos a jugar, pero que nos mantuviéramos alejados de las arañas. Él se comportaba muy raro, casi enfadado. Me pregunté si sería porque papá nos había gritado. Lo olvidé y jugué hasta que el sol tocó el horizonte, cuando David me dijo que tenía que irse, y mi madre me llamó para entrar. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes. David empezó a venir todos los días, convirtiéndose en un miembro vital de la casa. Jugábamos afuera, íbamos con Jim y Jack a pescar. Incluso acompañamos a mamá al pueblo una vez. Mamá nos compró helado a ambos. Por desgracia, en cuanto salimos, a David se le cayó el suyo. Parecía tan destrozado y avergonzado por todo el asunto que enseguida le ofrecí compartirle el mío. Aceptó la oferta y mi madre no dudó en decirme lo amable que era. Empecé a dibujar a David y a mí juntos. Se había convertido rápidamente en mi mejor amigo. No era raro que viniera a casa desde el amanecer hasta el anochecer. A veces me esperaba afuera cuando me despertaba. Corría a la puerta y le decía que entrara. Siempre me ayudaba con el quehacer, aunque mamá le decía que no. Llevábamos casi 2 meses siendo amigos cuando por primera vez sacó a relucir el tema de una pijamada. Acepté y corrí a preguntarles a mis padres. Accedieron, pero con la condición de que durmiera abajo, en el sofá, y que recogiéramos lo que ensuciáramos. Esa noche, después de cenar y de algunos comentarios sarcásticos de Johnny, nos pusimos a hacer la cama de David. Hicimos un fuerte en el que decidimos jugar antes de irnos a dormir. Estábamos en el océano. David y yo éramos piratas, buscando un tesoro enterrado. Buscamos por todas partes, antes de que nuestra diversión se interrumpiera casi 1 hora después de mi hora habitual de dormir. Me quedé dormida con recuerdos de nuestras aventuras bailando en mi mente. Habíamos hecho tanto en los últimos 2 meses. Me sentí muy afortunada de haber conocido a David. No lo admitiría en ese entonces, pero ahora lo haré. Estaba loca por él. Desperté a causa de un gran estruendo y un grito aullante. Un miedo me recorrió el cuerpo mientras me uní a mis padres y a mis hermanos corriendo por el pasillo. Oía llorar a Joey, mi hermano menor, desde su habitación. Jim corrió rápidamente hacia él. Recuerdo que Jack me detuvo. Tranquila, Jessie, dijo con voz calmada. Todos los demás parecían desesperados y alguien abajo lloraba. Estaba aterrada de que David se hubiera lastimado. ¿Qué pasa?, pregunté.
Jack hizo una pausa. Su mirada volvió a la escalera antes de mirarme. Johnny se acaba de caer por las escaleras. Estará bien, prometió. Lo observé con atención. Si estaba bien y no le pasaba nada, ¿por qué no podía verlo? No tenía sentido. Y entonces un grito lo aclaró todo. ¡Veo mi hueso!, gritó Johnny desde el pie de la escalera. Mentiroso. No está bien. Las lágrimas comenzaron mientras Jack intentaba llevarme de vuelta a mi habitación. Intenté abrirme paso hacia la escalera. Tras varios segundos de forcejear y luchar, empecé a gritar. Quiero asegurarme de que Johnny esté bien. ¿Y si voy contigo?, preguntó David, aún medio dormido. Miré a Jack. ¿Está bien?, pregunté, secándome las lágrimas con la manga de la pijama. ¿Puedo ir a mi habitación con David? Claro, Jassy, respondió. Papá y mamá llevarán a Johnny al hospital. Si tú o David necesitan algo, avísenme, ¿de acuerdo? David y yo asentimos antes de regresar a mi habitación. Hablamos del brazo de Johnny. David lo había visto al subir. Dijo que el hueso estaba salido y que era más blanco que nada que hubiera visto jamás. Nos quedamos despiertos hasta que el amanecer tocó el cielo oscuro. David no paró de hablar, intentando animarme. Me aseguró que Johnny estaba bien, que se recuperaría. Durante los siguientes días, Johnny no paró de hablar de cómo lo habían empujado por las escaleras. Él culpó a Jim, pero él y Jack compartían habitación, y Jack le aseguró que había estado durmiendo todo el tiempo. Se despertó segundos después que Jack. Aún así, Johnny estaba seguro de que había sido Jim, porque dijo haber visto a alguien un poco más bajo que él. Johnny y Jim se pelearon durante días después de eso, siempre discutiendo y gritándose. En un momento dado, Johnny incluso intentó golpearlo. Jim logró esquivarlo y papá tuvo que intervenir. Los llevó a ambos a la cocina para hablar. Se suponía que nadie debía escuchar cuando alguien se metía en problemas, pero yo era una niña curiosa y decidí que necesitaba saber qué se decía. David y yo nos quedamos de pie entre la maleza. Estábamos apoyados justo debajo de la ventana abierta. No hicimos ningún ruido mientras escuchábamos atentamente. Papá le preguntó a Jim una y otra vez qué había pasado, pero Jim insistía en que estaba dormido. Johnny lo llamó mentiroso varias veces, y finalmente Jim se derrumbó. Nunca antes lo había oído llorar. Preguntó una y otra vez por qué nadie le creía, recordándole a papá que Jack había abogado por él. Papá se disculpó, pero Jim no lo aceptó. Pidió ir a su habitación. Supe que papá se sentía mal solo por la forma en la que se quedó en silencio. Después de un minuto entero, la voz de Johnny resonó. Alguien más bajo que yo me empujó, insistió. Tuvo que ser Jim o Jasmine. Ya había escuchado suficiente. Ahora me arrepiento de no haber prestado más atención. Pero bueno, empecé a alejarme. Me detuve al ver algo que se movía frente a mí. Todos los ruidos, excepto el latido de mi corazón, se desvanecieron. Siempre me ha encantado cómo se mueven las serpientes. Es tan bonito. Tienen una elegancia silenciosa, pero esta me provocó un miedo paralizante. Solté un pequeño grito. David bajó la mirada y una amplia y sincera sonrisa se dibujó en sus labios. «Oye, mira, una serpiente rey», exclamó alegremente. «Esa no es una serpiente rey», susurré, quedándome lo más quieta posible. «Es una serpiente coral. Son venenosas». Sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No dejaba de imaginarla erguida y atacando. «No, no lo es», insistió David, mientras se agachaba para agarrarla. La serpiente no reaccionó. «¿Ves? Son inofensivas. Las atrapo todo el tiempo en México. Puedes agarrarla. No te hará daño». Lo miré con recelo.
Se había equivocado con la araña. ¿Por qué no se iba a equivocar con esta? David puso los ojos en blanco y comenzó a acariciarla. ¿Ves? Está bien. Solo agárrala. Yo le sujetaré la cabeza. Prometió. Debí haber hecho caso a mi instinto. Debí haberme alejado en ese mismo instante, pero no lo hice. Mi mente insistía en que si David podía tocarla, yo también. Despacio, para no asustarla, me agaché con el brazo extendido. ¡Jasmine!, gritó alguien frenéticamente. David y yo nos pusimos de pie de un salto. La serpiente salió disparada, dirigiéndose hacia mí. Grité. Jack agarró una pala que estaba cerca y corrió hacia mí. ¡Quédate quieta!, gritó. David ya estaba a medio camino de la entrada. ¡Corre!, gritó. ¡Corre antes de que te muerda! Si hubiera estado pensando con claridad, hubiera corrido. Si era una serpiente rey, si David lo sabía, ¿por qué tenía que correr? Pero no estaba pensando con claridad. Estaba en pánico. La serpiente se irguió sobre su vientre, balanceándose de un lado a otro como suelen hacer antes de atacar. ¡Corre!, volvió a ordenar David. Corrí. Apenas había dado 2 pasos cuando sentí algo golpearme en el talón del zapato. Dejé escapar un aullido de terror. Antes de que la serpiente pudiera atacar por segunda vez, la pala se hundió en la tierra. Jack pisoteó la pala una y otra vez. El sonido familiar de un portazo me sobresaltó y giré hacia la casa. Mi padre dobló la esquina, seguido de mi madre, ambos preguntando qué sucedía. Jack levantó la pala y golpeó a la serpiente un par de veces, solo para asegurarse antes de recoger el cadáver y mostrárselo a mi padre. La tonta casi se mata. Intentó levantar esta cosa, respondió. A mis padres se les fue el color del rostro mientras miraban al monstruo de casi 1 metro. ¡Jasmine!, mi madre gritó, mientras nos miraba a David y a mí. Tú sabes cómo es una serpiente coral. Me tembló el labio inferior y las lágrimas me corrieron por las mejillas. Pensé que era una serpiente rey, insistí. De verdad. Jasmine, aquí no hay serpientes rey, explicó mi padre. El miedo se había transformado en ira contenida. David me dijo que lo era, grité. Los ojos de David se abrieron de par en par y me fulminó con la mirada. Me dijo que era una serpiente rey, me dijo que la agarrara, me dijo que corriera. ¡Basta!, gritó mi padre. Si David va a hacer que te lastime, no puede volver a venir. Era una de esas voces que parecían sacudir el mundo entero. ¿Oíste eso, David? Ya no eres bienvenido aquí. David me agarró de la mano con lágrimas en los ojos. Me arrastró hacia la entrada. ¡Vámonos!, gritó. Intenté detenerme, pero David era fuerte, mucho más fuerte de lo que recordaba. «Vuelve aquí ahora mismo, Jasmine», rugió mi padre. De repente dejé de forcejear y eché a correr junto a David. Nunca me habían pegado, ni una sola vez, pero sabía por las historias que Jack me había contado que eso era lo que me iba a pasar. «¿A dónde vamos?», pregunté, mientras nuestros zapatos rebotaban contra el pavimento. Todo mi cuerpo vibraba de emoción y miedo. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Al maizal», gritó David. «Iremos a buscar a mi papá. No dejará que tu papá nos haga daño». Viendo hacia atrás, sé que en circunstancias normales nunca habré oído de mi padre, pero en ese momento estaba aterrorizada. Se oyeron fuertes pisadas detrás de nosotros. Grité cuando algo duro me agarró del hombro. Quienquiera que fuera, me obligó a detenerme. David seguía tirándome de mi brazo. Sentía como si me lo fuera a arrancar. Grité de dolor mientras intentaba evitar que me separaran de mi mejor amigo. ¡Mierda!, susurró Jack. De repente los brazos de Jack me rodearon la cintura. ¡Mierda!, repitió. El miedo me invadió.
Jack no maldecía. Algo estaba verdaderamente mal. Dejé de moverme y jamás olvidaré lo que vi. Sus ojos y boca estaban abiertos de miedo. Le temblaban las manos. Nunca había visto a mi hermano mayor tener miedo de nada. Algo lo había asustado, y eso significaba que estábamos en peligro. Recorrí con la mirada el campo a nuestro alrededor, pero no vi absolutamente nada. Mis ojos se posaron en David, quien debió haber visto lo mismo que Jack, porque me soltó y salió corriendo. ¡No!, grité. ¡David, vuelve! Jack me tapó la boca con una mano ahogando mis gritos. Si había algo en el maizal, David no debería haber sido solo. Consideré morderle la mano a Jack, pero él empezó a maldecir de nuevo. ¡Mierda!, chilló, apretándome con más fuerza. Quería preguntarle qué pasaba. ¡Papá!, gritó, mientras corría hacia la carretera. ¿Qué? ¿La encontraste?, gritó papá. Intenté alcanzar el suelo para poder correr junto a Jack en lugar de que me cargara. ¡Papá!, gritó de nuevo. ¡Papá! Se le quebró la voz y vi que estaba llorando. ¡Papá! La voz de mi papá se volvió frenética mientras los dos se buscaban. Finalmente salimos del maizal. ¡No entres ahí!, gritó Jack, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi madre, presa del pánico, lo seguía, preguntándole qué había pasado. Volvió a gritar que papá tenía que alejarse del maizal, y mi padre finalmente se apartó. Jack prácticamente me tiró en el suelo de la cocina, pero no me di cuenta. Estaba demasiado ocupada viéndolo llorar, temblar e intentar balbucear cosas que simplemente no tenían sentido. Finalmente se desplomó en el suelo. Después de lo que parecieron horas, se recompuso lo suficiente como para hablar. «Mira su brazo, mira su brazo», gritó, extendiendo la mano para tomar la mía. Mi padre se acercó a nosotros. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando fijamente el moretón con forma de una mano. No lo había notado hasta ese momento. Cuando me lo señaló, recuerdo haberme sentido más confundida que asustada. «Jasmine», preguntó mi padre, obligándome a levantar la cabeza. «¿Qué pasó?». Lo miré atónita. ¿Por qué le preocupaba un moretón? Por extraño que pareciera, no era importante. Jack y David habían visto algo terrible en el maizal. ¿Por qué no salían furiosos armados? ¿Por qué no disparaban a lo que fuera que tenía mi hermano tan asustado? Había pumas en la zona. Supuse que había visto uno. O quizás había visto un mapache con rabia. A pesar de la confusión que atormentaba mi joven mente, le respondí. David intentó jalarme. Había pensado contarle toda la historia de cómo David y Jack me habían tratado como un muñeco de trapo. «No, Jasmine, dime qué pasó de verdad», gritó papá de nuevo. Di un salto, retirando el brazo sin entender bien por qué estaba en problemas. «Eso fue lo que pasó», dijo Jack. Parecía angustiado. «¿Qué quieres decir con eso fue lo que pasó?», preguntó mi padre. La cabeza me daba vueltas. «¿Es en serio?», gritó Jack, tapándose la cara con las manos. Nadie le gritaba a papá. Nadie. Pero papá no se enojó. No gritó. No amenazó con echar a Jack. En cambio su rostro se contrajo y me miró. «Jasmine, dime qué pasó». «Te lo acabo de decir», gritó Jack, levantándose del suelo de la cocina. Señaló la foto en el refrigerador de David y yo tomados de la mano. Se parecía a su maldito dibujo. El corazón me dio un vuelco, pero al fijar la mirada en mi padre, me di cuenta de que no estaba enfadado. Actuaba como si no hubiera oído la palabra.
Tenía el rostro pálido y las manos le temblaban. Chico flaco, piel morena, pelo negro, jeans, camiseta roja. Fue en ese momento que algo me impactó. Nunca antes le había dado mucha importancia, pero la forma en que Jack gritó sobre la ropa de David me hizo darme cuenta de que nunca la había visto con otra ropa. Pero la voz de Jack me sacó de mis pensamientos. Pero se le quebró la voz y volvió a enterrar la cara entre las manos. ¿Qué?, preguntó mi madre. Jack, ¿qué? Jack los miró. Las lágrimas le manchaban las mejillas y le corrían por la barba. Le temblaba la voz. No tenía ojos. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.